Hola, bendiciones, casa, pastores, les bendecimos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a este hermoso tiempo donde quiero invitarte a que sigas conociendo a tu Dios y mi Dios, a ese Dios maravilloso que no falla, a ese Dios maravilloso que es tan importante que nosotros cada día le conozcamos más. Quiero invitarte a Génesis capítulo 39, versículo 1 en adelante, en donde está la historia de un hombre llamado Potifar, que Dios permite que venga a presentarse a la vida de aquel hombre que lo habían vendido como esclavo, José, aquel instrumento de Dios que sería más adelante el vaso a través del cual Dios se glorificaría en aquellos tiempos de hambre, en aquellos tiempos de necesidad, en aquellos tiempos de desesperación, pero que no importando lo que fuera, Dios iba a estar ahí por su pueblo y aún por el mundo, porque por eso dio a su Hijo amado, porque ama al mundo para que ese mundo se arrepienta y pueda hallar salvación. La historia de Potifar, de aquel hombre que viene y está en aquel lugar en donde están vendiendo esclavos y ve a aquel joven llamado José. Dice Génesis 39:1, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Mira qué tremendo. Aquel egipcio, aquel que no tiene conocimiento de Dios, aquel que no tiene mayor conocimiento en cuanto a las cosas, a la palabra de Dios, y dice que cuando ve a José, aquel hijo de Dios, dice que ve que la mano de Dios está, que Dios está. Yo quiero invitarte a que entiendas y a que conozcas a ese Dios como un día Job lo dice allá en Job 42, versículo 1, versículo 2, que en medio de la prueba le habla a Dios y le responde, le dice, yo sé, yo te conozco, yo conozco que tú eres aquel que todo lo puede y que nadie te va a detener. José en el proceso conoce a su Dios y por eso al día de hoy, en medio del proceso, en medio de ser esclavo, dice que la mano de Dios estaba y que José era aquel hombre que Dios lo estaba haciendo prosperar, que la mano de Dios estaba con él y que por eso todo lo que él hacía prosperaba. Es tan importante que conozcamos a nuestro Dios y yo te invito a que de verdad lo conozcas porque de verdad Él quiere prosperarte. Él quiere que todo lo que tú hagas veas su mano poderosa y que todo te vaya bien, que todo salga bien, que veas victoria. Pero sabes, eso es cuando conozco a mi Dios. Y lo tremendo es que dice Potifar, este egipcio, se dio cuenta que la mano de Dios estaba con él. Se dio cuenta que ese Dios todopoderoso estaba con José y que por eso dice entonces en el versículo 4, que cuando encontró a José, dice que vio que la gracia de Dios estaba y que por eso, dice, así encontró José gracia ante los ojos de Potifar y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Qué importante es entender y conocer quién es nuestro Dios, que Él es especialista en aquellas cosas irrealizables, en aquellas cosas inalcanzables, en aquellas cosas tan difíciles, pero que si lo entendemos, así como José en medio del proceso, así como Job en medio del proceso, que al final
Dios vino y restauró la vida de Job, como también restauró la vida de José. Fue a causa de eso, de conocer a su Dios, de saber que Él está con nosotros, de saber que en medio de aquel momento fuerte su gracia, su verdad es con nosotros. Y que eso mismo hizo que aquel hombre que no conocía de Dios, Potifar, tuviera la confianza de decir: yo te entrego todas mis posiciones, yo te entrego la casa, yo te entrego la mayordomía, haz como tengas que hacer, porque sé que la bendición está contigo y voy a prosperar. Y así fue. Potifar prosperó. Potifar, su casa se engrandeció, y por ello, hermano, puso y confió en aquel hombre llamado José, la figura de Cristo, la figura de aquel Salvador en el cual nosotros también tenemos que poner nuestra confianza y depositar todo, tus posesiones, tu vida, tu trabajo, la empresa, el ministerio, porque sabes, ese Dios maravilloso, el Cristo de gloria, Él va a traer bendición, Él te va a hacer prosperar, Él te va a ayudar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, como le pasó a José. José estaba de esclavo, pero no era de esclavo. José estuvo en prisión, pero no era un prisionero, era el capitán, era el carcelero. Hermano, Dios hace cosas maravillosas cuando nosotros le conocemos y sabemos que Él es aquel que todo lo puede, aquel que es especialista en los imposibles. Y en estos tiempos, en lo que se está viviendo, en lo que está pasando, así como aquel tiempo con José, que venía aquel tiempo de hambruna y de necesidad, Dios usó José, Dios usó su vida, porque era aquel hombre que conocía y sabía quién era su Dios. Y en este tiempo queremos invitarte a que conozcas a tu Dios, a que no olvides que Él es el Dios de los imposibles, aquel Dios que todo lo puede, y que si tú lo entiendes y te lo llevas a tu corazón, Él va a hacer grandes cosas, Él va a restaurarte. Sé que en este tiempo Dios quiere restaurar vida, restituir cosas hermosas en lo que estás viviendo, pero es necesario que de verdad te aferres a ese Dios que conoció José, a ese Dios que conoció el egipcio, el que no sabía. Y tal vez tú no conoces mucho de Dios, pero quiero decirte que ese Dios hace prosperar, que ese Dios nos bendice, que ese Dios nos cambia la vida, que ese Dios maravilloso puede hacer aún en la prueba momentos preciosos, momentos lindos, que más adelante nos los gozaremos. José fue restituido, José fue levantado en alta estima, José le fue dado un nuevo puesto, una nueva manera de vida. Y sabes, Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios quiere llevarnos a mejores cosas. Dios quiere que de verdad le creamos para que las circunstancias en las que estás viviendo puedan ser diferentes. Pero tienes que creer y tienes que confiar en ese Dios maravilloso, especialista en todas aquellas cosas imposibles. Por eso dice al final en Génesis 39, versículo 6: así que todo lo que poseía Potifar lo dejó en manos de José. Yo quiero invitarte a que todo lo pongas en las manos de Dios, que lo pongas en las manos de aquel que vive y que reina, porque si aquel hombre Potifar dice que a causa de eso, con él allí, dice, no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Dios quiere que no te estés preocupando. Dios quiere que no estés afligido y afanado, sino que confíes plenamente en ese Dios maravilloso, que cuando lo ponemos todo en sus manos, Él va a obrar, Él va a hacer, Él va a traer victoria. José dice que simplemente era aquel hombre que tenía una figura gallarda y un hermoso parecer, porque cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, cuando confiamos plenamente en Él, créeme, la gallardía, la hermosura, el bienestar está en nosotros. Confiamos, tenemos paz, reposamos, porque sabemos en quién hemos confiado y en quién estamos creyendo. Conoce a tu Dios. Te invitamos en el nombre de Jesús a que no olvides que nuestro Dios todo lo puede. Así que Dios te bendiga grandemente, sigue adelante y deja que Dios te sorprenda en este tiempo. Deja que Dios bendiga tu vida como solo Él lo puede hacer. Bendiciones, abrazos, casa. Les amamos, pastores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.